Hola, mis queridos amigos. Soy José Luis Zamorano, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal, y me es un enorme placer el ver y revisar con todos vosotros cuál es el estado actual de la insuficiencia cardíaca como simplemente una pasada a lo largo de qué ha pasado en los últimos años con las guías de forma muy sucinta, porque en este curso vamos a tener una profundización muy importante en cada uno de los temas. No hay que hacer especial énfasis en ver cómo la prevalencia de la insuficiencia cardíaca es realmente tremendamente importante en todo el globo terráqueo. Realmente, si os fijáis en estas gráficas cogidas de Europa en Alemania, vemos cómo igual que va disminuyendo la mortalidad en nuestros pacientes tratados con infarto de miocardio, vamos viendo cómo las cifras de insuficiencia cardíaca van aumentando en nuestros hospitales. Y esto realmente es constante en todos los países europeos, es constante realmente en todos los países en el mundo. Así, si nos fijamos ya centrados en cardiología, podéis ver cómo realmente la mayoría de los ingresos que ocurren en cardiología son relativos a insuficiencia cardíaca, incluso más que aquellos relativos a los pacientes con cardiopatía isquémica, y mucho más con respecto a otras patologías tremendamente frecuentes e importantes en nuestra sociedad, como es el cáncer de mama, el cáncer de próstata o el cáncer de colon. Bueno, además, hay otro punto que es muy importante, y es que todos sabemos el envejecimiento de la población. Y esto es un tema en el cual se preocupa en la sociedad y vemos cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional. No solo eso, sino que en este estudio realizado en Islandia podéis ver cómo se espera que realmente la población anciana va a ser la mayoría en este país en concreto en el futuro próximo, y además va aparejado con un incremento muy importante del aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. ¿Y qué sabemos? Antes de meterme, como decía, de forma sucinta en las guías de insuficiencia cardíaca recientemente publicadas en Europa, creo que es muy importante que analicemos de dónde venimos. Y estas penúltimas guías, las del 2016, recordemos que nos hablaban de la importancia de la historia clínica, de la anamnesis, la exploración física y el electro, y ver si en estas tres variables existía alguna de ellas presentes, entonces pasar al segundo escalón, como veis aquí, de ver los péptidos natriuréticos y de aquí, si están elevados, pasar a realizar un ecocardiograma. ¿Para qué? Porque con este ecocardiograma, nosotros, si tenemos signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, con la fracción de eyección del ecocardiograma podríamos hablar de fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, con fracción de eyección preservada, más del 50%, o una que llamábamos intermedia o mid-range, en el cual la fracción de eyección está entre el 40 y el 49%. Y eso es lo que decíamos en las guías del 2016. Y además, el tratamiento estaba básicamente basado en tres pilares. En primer lugar, el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, si estaba sintomático, podéis ver en esta gráfica en verde lo que era una clase 1 y en amarillo-naranja lo que era una clase 2A. Empezamos, por tanto, con los IECA y los betabloqueantes. Si mi paciente seguía con síntomas y con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida a menos del 35%, añadiríamos un inhibidor de la aldosterona, y si seguía sintomático, es aquí donde, si estaba, podía pasar, si no toleraba bien los IECAS, a los ARNI, si estaba en ritmo sinusal y el QRS es mayor de 130, podía valorar la necesidad de CRT, y si era menos también con diferente grado de indicación, y si estaba en ritmo sinusal y con frecuencia cardíaca más de 70, podía valorar el uso de ivabradina. Y esto en cuanto a la fracción de eyección reducida sintomática. ¿Y por qué? Pues venimos del SOLVE, del CIBIS, del MERIT, del énfasis,
donde claramente habíamos visto que estos tratamientos disminuían la mortalidad de nuestros pacientes, con lo cual por eso ahí estamos hablando de realmente fármacos con clase 1. Así, clase 1A y ECA, clase 1A beta bloqueantes y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también clase 1A. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia suficiente como para recomendarlos o recomendarlos en aquel entonces, en las guías del 2016, como primer escalón terapéutico obligado en nuestros pacientes. ¿Qué pasa si mi paciente sigue sintomático, pero aquí es donde nosotros reemplazaríamos, no añadimos, los ARNI en el 2016? ¿Y por qué? Porque acordaros del estudio del Paradigm, como claramente el LCZ696, que es el Entresto actualmente como nombre comercial, tenía claramente una disminución estadística importantísima en la mortalidad cardiovascular o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esto hizo que con este ensayo el fármaco apareciera inmediatamente en las guías terapéuticas. Acordaros que tanto en el endpoint primario como la mortalidad cardiovascular, como la hospitalización de insuficiencia cardíaca o la mortalidad por cualquier causa, vemos cómo existió una diferencia estadística significativa, con lo cual lo catapultó inmediatamente en el 2016 a las guías. Fijaros cómo en esta gráfica podemos ver en el grupo del sacubitril/valsartán frente al enalapril, vemos la diferencia estadística importante que existía en la mortalidad cardiovascular o el primer episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca, en la mortalidad por cualquier causa, y el pequeño efecto secundario que deberíamos tener cuidado es en aquellos pacientes con la elevación de creatinina, que existió en aquellos pacientes también una diferencia estadística significativa. ¿Qué pasa con el resto de los fármacos? Bueno, pues con esto sabemos que además de estos tres pilares fundamentales, que eran beta bloqueantes, IECA y antagonistas de los receptores mineralocorticoides, tenemos los diuréticos, que es clase 1B, cuando el paciente tenía congestión y tenía síntomas. Ya hemos dicho que el sacubitril/valsartán tenía clase 1B. ¿Por qué B y no A? Pues era porque solo estaba basado realmente en un único estudio. Cuando mi paciente tenía una frecuencia cardíaca, estaba en ritmo sinusal más de 70, clase 2A, podemos añadir ivabradina. Así que acordaros que cuando mi paciente sigue sintomático a pesar de estos primeros escalones, puedo añadir ivabradina, básicamente basado en el estudio SHIFT, en el cual podemos ver claramente con una diferencia estadística significativa cómo la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca era claramente superior el uso de ivabradina frente a placebo. ¿Y qué hacemos con el CRT? También es una cuestión que me gusta analizar ahora para ver el cambio que ha sufrido en las últimas guías. Tenemos como el Kerechev, aquellos pacientes con CRT tenían un comportamiento mejor que aquellos pacientes sometidos a tratamiento médico, pero fijaros que esta diferencia en el EcoCRT no existió. Las guías en el 16 lo que dicen básicamente es este esquema que tenemos aquí. ¿Qué hacemos si aquel paciente tiene un QRS muy ancho aquí y con una morfología de bloqueo de rama izquierda? Es clase 1A, el CRT. Es 2A si no tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, y no habría que hacerlo si el QRS tiene una anchura menor de 120 milisegundos. Algunos puntos que quiero tocar muy brevemente de ese año, del 2016, es que en la prevención primaria, porque también aquí ha habido cambios con otros estudios y siguen publicándose otros estudios, vemos como en prevención primaria aquellos pacientes con fracción de eyección menos del 35%, si mi paciente es isquémico, a no ser que tenga un infarto reciente, en los últimos 40 días, podría hacer clase 1A. Pero si mi paciente es no isquémico, ya es 1B, porque está basado realmente en un metaanálisis. Y con esto estábamos. Pero en el 2021 aparecen
las nuevas guías de ICC que, como os decía, vamos a profundizar mucho más en detalle, punto por punto, en este curso que vais a poder realizar. En primer lugar, la clasificación. Hablamos de fracción de eyección reducida, fracción de eyección menos del 40%. Hablamos de fracción de eyección levemente reducida. Ya no hablamos de mid-range, en la cual está entre 41 y 49%, y realmente es porque hay ensayos clínicos que sugieren que podría beneficiarse de terapias similares a los pacientes con fracción de eyección reducida, y luego fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es más del 50%. La guía del 21 también aclara otros conceptos. ¿Qué es la disfunción del ventrículo derecho? Dado que la insuficiencia cardíaca podría ser el resultado de una disfunción del ventrículo derecho incluso aislada. La mayoría de las veces en el contexto de que mi paciente tiene hipertensión pulmonar inducida por la disfunción del ventrículo izquierdo, aunque pueden existir otras causas como las valvulopatías derechas, el infarto del ventrículo derecho o la miocardiopatía arritmogénica. También hablamos de la cronología temporal, es decir, la insuficiencia cardíaca crónica. Estamos hablando de pacientes con el diagnóstico ya establecido o con un comienzo más insidioso de los síntomas, y también cuando ocurre un empeoramiento habitualmente gradual, hablamos de insuficiencia cardíaca descompensada. Y luego la aguda, que se refiere a la instauración rápida. ¿Cómo debemos diagnosticar? Y fijaros aquí las diferencias. Primero, la sospecha clínica, ver los factores de riesgo, los síntomas, los signos y ver el electro. Pasamos de nuevo a la determinación del laboratorio del BNP o del NT-proBNP, y si está alterado aquí vamos al eco. Hablamos con disfunción ventricular de reducida, levemente reducida o conservada, como os decía anteriormente. ¿Qué deberíamos de hacer en referente a las pruebas diagnósticas? Pues aquí os voy a hablar de las que son clase 1, que son las que tenemos que recomendar. Siempre BNP o NT-proBNP, el electro de 12 derivaciones, el ecocardiograma transtorácico, la placa de tórax y un análisis de sangre completo que pueda descartar otras anomalías, como por ejemplo las anomalías tiroideas o la diabetes, que puede estar larvada y no diagnosticada en el momento del desarrollo de la pléyade sintomática de la insuficiencia cardíaca. Pero no olvidemos que la elevación de los péptidos natriuréticos no es exclusiva de la insuficiencia cardíaca. Y también hay cosas cardíacas, como por ejemplo el síndrome coronario agudo, el TEP, la miocarditis, la hipertrofia ventricular izquierda, entre otras, o causas no cardíacas que pueden elevar los péptidos natriuréticos. Las personas mayores, es lo más claro, las personas mayores pueden tener los péptidos elevados. El ictus también puede elevar el BNP, la hemorragia subaracnoidea, entre otras, como veis en esta lista que os acompaño. ¿Cómo tenemos que manejarlo? Pues aquí ha cambiado, y por eso es importante ver la historia. Aquí ha cambiado porque tenemos los IECA o los ARNI, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, y hemos añadido claramente la DAPA o la EMPA en el primer escalón y el diurético que ya teníamos para la congestión. Si mi paciente, acordaros de los colores, clase 1, estamos hablando de en verde, amarillo es clase 2A. Fijaros como si mi paciente tiene la fracción de eyección reducida, el QRS es menor de 130. Aquí, ojo, no es lo mismo si mi paciente es isquémico o no isquémico. Acordaros que se publicó el DANI, si hablaremos específicamente de esto en una lección. Si mi paciente tiene una fracción de eyección de más del 35% o el dispositivo está contraindicado, pues tenemos que ir a la clase 2. Si tengo una fracción de eyección deprimida, está en ritmo sinusal y el QRS es más de 130, aquí nos vamos a CRT. Clase 1 más de 150 y 2A entre 130 y 149. Básicamente, lo que estamos hablando de clase 1 es primer escalón, IECA o ARNI, beta bloqueante, ARM y DAPA o EMPA. Además, rehabilitación cardíaca y además unidades multidisciplinares. Aquí lo manejamos el médico de primaria, el cardiólogo, la unidad de insuficiencia cardíaca dentro de la cardiología, medicina interna en muchas ocasiones y también geriatría, sin ninguna duda, en muchas partes. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay congestión, hemos añadido los diuréticos. Si tengo un bloqueo de rama izquierda a ritmo sinusal y más de 150, CRT.
Si es entre 130 y 149, clase 2 CRT. Si la etiología es isquémica, DAI, clase 1. Etiología no isquémica, ya no es clase 1 y el DAI es 2A. ¿Cuándo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en fibrilación auricular? Anticoagular, sin ninguna duda. Si necesito digoxina para control de la frecuencia cardíaca o ablación, pero ya no es clase 1 en ninguno de estos escenarios. Si tengo enfermedad coronaria, también tengo que plantear el que pueda necesitar revascularización o realmente los diferentes fármacos y estrategias que puedo hacer si mi paciente tiene estenosis aórtica o si tiene una determinada raza o ibabradina, como hablábamos el 16, si mi paciente tiene un ritmo sinusal a más de 70 latidos por minuto. Como veis, yo creo que es un cuadro claro. Hay obligado saber la clase 1 y obligado considerar la clase 2A. Por tanto, ¿qué es 1? Acordaros de los 4 escalones más los diuréticos. Y 2B, hay algunas cosas que creo que es interesante comentar. Se puede considerar el empleo de IECA para reducir el riesgo de hospitalización, 2B. Se puede considerar, esto estamos hablando ahora de los levemente reducidas, no de los severamente reducidas, los diuréticos como congestión, como decía. Puedo considerar A2 para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o la muerte, 2B. Puedo considerar los betabloqueantes, 2B. Puedo considerar los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides por reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, 2B. O puedo considerar ARNI, de nuevo, 2B. Así que levemente reducida, creo que tenemos un campo de investigación apasionante. ¿Y en preservada qué hacemos? Bueno, pues la preservada son más frecuentes las mujeres, las personas más mayores, con una prevalencia mayor de fibrilación auricular. Y aquí es clave hacer muy bien el ecocardiograma, que nos va a ayudar mucho en este sentido. No olvidemos la masa, el espesor parietal relativo, el volumen de la aurícula izquierda indexado, el Doppler tisular, el BNP y NT-proBNP, como hablábamos, la presión sistólica en la arteria pulmonar en el eco. Todo esto nos ayuda a decir si mi paciente tiene preservada o otro diagnóstico. ¿Y qué hacemos en la preservada? Muchos de ellos les estamos tratando prácticamente igual, pero seguro que necesitamos más estudios para saber qué hacer desde el punto de vista farmacológico con estos pacientes. Por tanto, queridos amigos, yo creo que, así como una introducción global, es difícil hacer una condensación de todo lo que vais a ver posteriormente en el curso, que es de dónde venimos, qué sabemos, qué es las últimas recomendaciones, pero lo que está claro es que mi paciente con insuficiencia cardíaca va a tener periodos de estabilización. Eso no quiere decir que el paciente le hemos curado la insuficiencia cardíaca. Tendremos que ir ajustando el tratamiento con los médicos que rodeamos a ese paciente de insuficiencia cardíaca, porque la ICC crónica tendrá reagudizaciones y tendremos episodios agudos y tendremos que manejar de forma global para que nuestro paciente vaya mejor y pueda tener una vida más plena y más larga. Muchas gracias y espero que podáis haber disfrutado de esta lección y seguro disfrutaréis del curso. Seguid sanos y salvos y un fuerte abrazo.